Pablo nos va a hablar en el día de hoy, en este momento, de su libro, bueno, la temática particular, el control de convencionalidad en las administraciones públicas. Dale, muchísimas gracias, agradecerte a vos, en la persona tuya y en la persona de Pablo Cabral, que anda por ahí también. Agradecerles a todos y a todas por la invitación, los organismos que han logrado esta semejante convocatoria, presentarnos a hablar del derecho público, ¿no? De la abogacía pública especialmente. Cuando hablamos de qué tema podíamos tocar, y yo veía el eje temático de todas las conferencias y las participaciones, bueno, quise intentar buscar el tema, por supuesto que he elaborado en el libro, pero tratar de abrir un poquito más el foco en algún tema, ¿no? Y la abogacía pública y el derecho público y el derecho administrativo nos habla generalmente de un modelo de Estado. Y ese modelo de Estado está sintetizado en una Constitución, que es un modelo político y jurídico. Es decir, no puede haber expresión de la abogacía pública si no es a partir de ese modelo político y jurídico. E insisto, la Constitución es una síntesis de un modelo político y jurídico. Y nosotros y nosotras expresamos ese modelo en nuestro laburo, en nuestro pensar desde la facultad, desde la teoría y desde lo concreto, ese derecho administrativo que debe expresar esa síntesis política y jurídica. En el libro se tocan distintas dimensiones del control de convencionalidad, que ni voy a hablar porque lo conocemos todos y todas, pero sí hay un hincapié especial del control de convencionalidad desde una dimensión que creo que no hemos tocado profundamente, que es la dimensión de la propia administración pública. Hay un primer capítulo que habla del control de convencionalidad, de lo que más hemos trabajado, que es en el conflicto o la perspectiva del juez interno con el juez internacional. Luego se habla o se teoriza sobre el control de convencionalidad en la sede de las propias administraciones públicas y finalmente se habla de la simetría y la sinergia que se genera con estos mundos de la convencionalidad y la constitucionalidad desde la función de la administración pública. Más o menos ese es el título. Así podemos hablar de cientos de aspectos nuevos de la administración pública. Eso es un poco lo que yo brevemente hoy quería compartirles. Hay que revisar el contenido de las funciones, hay que revisar las gobernanzas. Algunos y algunas estamos hablando de gobernanzas intermitentes y no permanentes, es decir, que se crea un dispositivo que aparece cuando aparece la necesidad. Cuando la necesidad desaparece, desaparece el dispositivo. Eso rompe todo el esquema del sistema burocrático tradicional de las administraciones públicas. Y algo más, sí aprovecho, dos cosas más como notas al margen que quiero compartirles. Una, yo es la primera vez que estoy en una función de gobierno, nunca estuve en un gobierno y siempre estuve fuera de los gobiernos, fui consultor de áreas de gobierno y he litigado mucho contra las administraciones públicas. Desde ese lado hablo, que me olvidé decirlo antes porque es de lealtad decir dónde estamos ubicados cada quien cuando hablamos. Pero siempre pensé, y lo ratifico después de estar adentro de una administración pública, no sé cómo se hace, pero la abogacía pública cuando defiende un expediente en sede judicial hace lo mejor que puede hacer. Y hay que revisar algo adentro, porque Fiscalía de Estado, por ejemplo, o quienes lleven la defensa en tribunales del caso administrativo, lo agarran cocinado, digo, con las intervenciones de las distintas áreas, no solamente legales, sino técnicas, de una administración pública, y llega, si se me permite la expresión, como desordenado desde la visión técnica de la defensa del Estado. Pues tiene que rearmar según lo mucho o poco o lo contradictorio que se ha ido diciendo en esa administración pública. Eso siempre lo viví como una debilidad de la defensa de la abogacía del caso, de la defensa de los intereses públicos. Lo dije antes cuando litigaba, lo digo hoy, lo sigo sosteniendo cuando estoy dentro de un gobierno en estos 3 años. Me parece que ahí hay que repensar también alguna estructuración de las conexiones internas a abogacía que prepara el acto administrativo, que lleva el proyecto, con la conexión con quien va a defender después una postura del Estado en esa administración pública en sede judicial. No tengo la respuesta, hoy eran muchas preguntas las que quería formularme con ustedes, pero hay que repensarla. Hay que repensarla, no vale echarle la culpa al abogado o a la abogada del Estado que está llevando adelante un caso en un momento determinado, porque es todo un proceso. Ahora,
quienes litigamos contra la administración pública, si bien yo no estoy litigando en este tiempo, quienes litigamos, claro, cuando estoy hablando de abogacía y no de quienes tienen la situación por la cual estamos litigando, nos aprovechamos de esa situación en el buen sentido, lo estoy diciendo, y no con malicia procesal, en la buena fe procesal. Y esto me parece que hay que revisarlo, darle como una unidad de criterio que habrá que ver cómo se hace. La verdad que no lo sé, pero me parece que es una agenda piola para que lo podamos discutir y entregar. Último tema, y después una conclusión y nos fuimos. Veo con preocupación causas penales a nivel nacional que se montan las causas penales sobre expedientes administrativos y temas del derecho administrativo. Obras públicas, licitaciones, adjudicaciones, reasignación de partidas presupuestarias. Les puedo dar un sinnúmero de ejemplos. Un sinnúmero de ejemplos. Sí veo como preocupación que el derecho penal, y lo he dicho antes de ahora, dirían los jueces y juezas cuando escriben sus sentencias, veo como preocupación o como inquietud saber si el derecho penal, quienes resuelven, quienes litigan en penal, toman como insumo al derecho administrativo frente a esas defensas y acusaciones y decisiones de tribunales penales. Esto lo quiero compartir porque lo vengo diciendo, es una inquietud. El tipo penal es un tipo penal que está vinculado directamente con un accionar u una omisión administrativa, que tiene una relevancia determinada que desplaza o no el tipo penal. Desplaza o no el tipo penal. Y ahí creo que no tomar el sistema de derecho como un sistema, sino como parcialidades, no es lo que pide el sistema jurídico constitucional argentino. Me preocupa que el sistema penal no consuma la base crítica del ilícito penal, que viene dado, guste o no guste, por el derecho administrativo, como viene dado por el derecho tributario en otras áreas. Y esto hay que mirarlo, hay que enseñarlo en nuestras aulas y hay que discutirlo. Cierro, lo quería decir para complementar un poco los distintos temas. No me gusta hablar solamente de abstracciones o temas fuera de las realidades que nos pasan muchas veces, como para tener más herramientas. Cierro entonces como conclusión. Derecho administrativo. El derecho administrativo, si expresa constitucionalidad y convencionalidad, es derecho administrativo. No expresa constitucionalidad y convencionalidad, es un derecho que no es derecho. Cuando hablamos de legalidad nos equivocamos. El principio de juridicidad y no de legalidad de la administración pública nunca debimos tener dudas. Pero nosotros no estamos atados a la ley, estamos atados al sistema jurídico, porque ese es el modelo constitucional argentino. Y dentro de ese modelo está la Constitución y está la Convención. Si esas administraciones públicas no expresan juridicidad en ese contexto, es complejo. Pero no es solo complejo, vamos perdiendo porciones de legitimidad en el actuar y en el accionar de la administración pública. Y de zonas pequeñas que vamos perdiendo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque quizás vaciemos de democracia el propio sistema democrático, obrando fuera del sistema democrático constitucional y convencional. En eso la interpelación es fuerte, hay que revisarse continuamente porque el mundo cambia continuamente. Con lo cual, quienes estamos en las administraciones públicas, quienes estudiamos las administraciones públicas, tenemos que revisarnos continuamente en este aspecto. ¿Es cómodo lo que estoy diciendo? No, seguramente es incómodo. Porque la pregunta o la respuesta rápida es, che, Pablo, todo lo que vos estás planteando, yo tengo un expediente que resolver. Y todo lo que vos decís no entra en ningún lado. Pues yo tengo que resolver, hay un decreto, un reglamento y una ley que yo tengo que aplicar y que no puedo inaplicar. ¿No puedo inaplicar? ¿No tengo la competencia para reinterpretar en la administración pública? Sí la tengo. ¿Cuál es el límite? Bueno, habrá que discutir cuáles son los límites. En principio, para quienes son prolijos y prolijas dentro de la sistemática del derecho, aquello que no puede hacer la administración pública por el control de constitucionalidad, no lo puede hacer por el de convencionalidad. Pero hay toda una dimensión para andar del derecho administrativo, toda una dimensión que tiene claramente efectos prácticos, ¿no? Y así podemos dar muchos ejemplos más. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Pablo.